Queridos hermanos, continuamos con esta semana Inalvis, ¿no? Conocida así ya desde el siglo IV, como sabemos, por lo que comportaba celebrar en esta primera semana. Los recién bautizados, los neófitos, los recién bautizados, vivían esta semana vistiendo las túnicas bautismales, ¿no? Celebraban antes de ser introducidos ya plenamente en la asamblea del pueblo cristiano, ¿no? Como una experiencia particular, ¿no? En la que iban recibiendo las catequesis post-bautismales o mistagógicas, como bien sabemos, en la tradición de la Iglesia, el testimonio de distintos padres de la Iglesia, ¿no? de este periodo sobre todo, los primeros siglos. Es importante eso, hermanos, porque la Pascua viene llena de signos, resplandece una luz potente y en la liturgia nosotros celebramos sacramentalmente el misterio de Cristo, donde todo nos habla de Él. Y por eso a los discípulos de Emaús hay un signo que les remite así inmediatamente, automáticamente a la persona de Jesús, que es la fracción del pan, al partir el pan. ¿Cómo lo reconocieron? Al partir el pan. La fracción del pan. Muy importante, hermanos, en la misa hay un momento donde se fracciona el pan, ¿no? El que preside la Eucaristía fracciona el pan. Este signo de la fracción tiene un sentido en la liturgia. Significa que sobre Cristo, su cuerpo, se ha estrellado el pecado y no ha pasado de allí. Cristo ha cargado con nuestros pecados, se ha dejado matar por nuestros pecados, por los pecados de los hombres. Esta violencia que trae consigo el pecado, cualquier pecado, hermanos, no solamente los que se cometen por las calles, los crímenes, todo pecado trae consigo siempre una violencia. Siempre trae consigo, encierra una violencia que puede ser más grande, más pequeña, pero siempre trae consigo. Pues esa violencia que trae consigo el pecado ha quedado detenida en la cruz de Cristo. No ha pasado, porque Cristo nos ha perdonado, nos ha amado, ha muerto por nosotros. No nos ha devuelto mal por mal. Y por eso que este signo de la fracción del pan, de alguna forma, resumía lo que era la Eucaristía, lo que los cristianos experimentaban en ella. Más allá de consideraciones puramente devocionales, es que en la Eucaristía veían el misterio del amor de Cristo, del amor de Dios que se había ofrecido por nosotros. Eso es lo que le marca a los discípulos. Eso es el corazón del Evangelio, de la buena noticia del cristianismo, que está debajo de este episodio evangélico que hemos escuchado hoy de San Lucas. Como Cristo, hermanos, ha venido a llevar a plenitud la ley y los profetas. Como decía hoy San Lucas, que era necesario que el Cristo padeciera. Este concepto teológico, bíblico, ser necesario, es muy querido por el evangelista Lucas, sobre todo, de los cuatro, es el que más trata este tema del ser necesario. Es necesario. En la boca de Jesús también está. En el Evangelio de Lucas ustedes pueden ver que muchas veces Jesús dice: es necesario que pase por Jerusalén, es necesario que vayamos, es necesario. En esta expresión "es necesario" se encierra una cosa, que todo lo que Jesús va haciendo corresponde al diseño divino de la salvación, el diseño de Dios. No es un plan
así improvisado que realiza Jesucristo. Nada es improvisado, todo estaba ya en el previo designio de Dios, como nos lo decía los Hechos de los Apóstoles. Era el Mesías Jesús, por eso los apóstoles van acompañados de signos, de milagros que hacen ver que verdaderamente Cristo ha resucitado, que no es simplemente una palabra, que no es una cuestión anímica, ¿no? Escuchábamos el Evangelio de ayer que había una leyenda, ¿no?, que se había corrido en tiempo de Jesús entre los contemporáneos, ¿no?, que sus discípulos habían robado el cuerpo y habían hecho creer que había resucitado, pero había sido todo un fraude. Así, ¿no? Hay una versión que dice, el Evangelio menciona. Pero no, aquí es evidente que es Cristo, porque hay un hombre que está tullido, que está paralítico, pidiendo limosna, y Pedro y Juan le dicen, en el nombre de Jesús, levántate y ponte a andar. Hay un signo. Hay un signo que acompaña, hermanos, la resurrección. Por eso, en este tiempo de Pascua, es un tiempo maravilloso donde Dios nos va dando signos, que las cosas van renovándose en nuestra vida. Muchas cosas se renovarán, hermanos, pero no tanto solamente por la cuarentena, que está haciéndonos a todos artistas, cocineros, lavanderos, costureros, panaderos, productores de Hollywood, ¿no? Sí, está bien, estupendo ir viendo todas estas cualidades, ¿no?, esas actitudes. Pero más allá de eso, hermanos, Dios tiene que darnos signos. Yo me imagino que a estas alturas del partido todos, lo decimos por nosotros también, nos vamos dando cuenta que vivir juntos es difícil, no es fácil. Estar ahí en casa con los hijos, la esposa, los suegros, los abuelos. Vivir juntos. Se va dando signos. Tienen que haber signos, hermanos, de que Cristo está resucitado y que es posible que aparezca. Esto es un misterio de amor, más allá de las condiciones personales de cada uno. Esa es la experiencia cristiana. Por eso que decía que el evangelista, ¿no?, Lucas, que hay algo que le llama la atención a estos discípulos, es la fracción del pan, que es el misterio de unidad. Como lo decía, subrayaba mucho los padres apostólicos, ¿no? San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, que hablaba este misterio de lo que es el pan, el misterio de lo que es la comunidad cristiana, lo que ha hecho Cristo, que ha roto las barreras entre los hombres y ha hecho posible que aparezca el amor, el perdón, que sean un solo corazón y una sola alma. Eso no es, hermanos, una utopía, ni siquiera un ideal que algún día alcanzaremos, no. Esa es la experiencia de la Iglesia, de la comunidad cristiana, que es posible el amor, es posible ser un solo corazón. Por eso, en este tiempo de Pascua, hermanos, tiene que aparecer ese signo, como un don que Dios nos da. Como todo en la vida cristiana, es un don, un regalo. No es producto del esfuerzo personal en ese sentido, de que yo me propongo hacer cada día mejor. Es cierto que hay que hacer una proposición interior, propuestas. La vida cristiana también nos plantea siempre propuestas a querer convertirnos, a buscar ser mejores cristianos, mejores personas. Es evidente. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que la virtud sin esfuerzo sobrenatural es un don de Dios. Un regalo que Dios da, fruto de la resurrección de Jesucristo. Por eso, hermanos, es un gozo. La Iglesia es esta comunidad cristiana que se sostiene en Dios. Es Dios la que la lleva adelante, es Dios el que sopla. Estupendo, ¿no? En estos días estamos pasando por YouTube algunas cositas de Tierra Santa, etcétera. Estupendo ver cómo la Iglesia ha tenido periodos iniciales de persecución, de dificultades que han tenido que resolver los apóstoles, situaciones, conforme se iba expandiendo la Iglesia, hay situaciones que hay que ir resolviendo.
propias de la convivencia humana, ¿no? Que van apareciendo situaciones, formas de hacer, etc. Sin embargo, hay una cosa más grande, que es que la iglesia no depende de los hombres, sino de Dios. De Cristo resucitado es el que lleva a su esposa a la iglesia adelante, proveyendo siempre ministros, proveyendo siempre santos. Por eso que la iglesia es santa, porque está la santidad de Dios. Y hay muchísima gente que experimenta esta santidad de Dios en lo cotidiano de cada día. Es interesante, hermano, ser santo significa vivir las cosas ordinarias de nuestra vida de manera extraordinaria. Pues bien, con esta alegría, hoy también, hermanos, el Señor nos da este mismo signo que le dio a los discípulos de Emaús, que es la fracción del pan. En ella descubrieron este misterio de lo que es la Pascua de Cristo, lo que ha venido a hacer el Señor, a darnos Cristo, su cuerpo y su sangre, para que tengamos vida abundante, para que tengamos la experiencia del resucitado, para que tengamos la experiencia del gozo de que realmente Jesucristo está en medio de nosotros.